Santiago 5, versículo 7. ¿Santiago qué? Santiago 5, versículo 7. ¿Ya? Dice: sé paciente y orar. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándonos con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenado. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma por ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren y habéis oído la paciencia de Job. Pues habéis visto el fin del Señor, que es el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Si está alguno en vosotros afligido, haga oración alguno alegre, cante alabanzas al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor se levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos a otros para que seas sanado, y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, y oró firmemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años 6 meses. Otra vez oró, el cielo y dio lluvia, y a la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se está extraviado de la verdad, si alguno no le hace volver, sepa que haga volver el pecador del error de su camino, y salvará la muerte un alma, y le cubrirá multitud del pecado. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Muy bonita la palabra que dio la hermana Sofía, y aquí nos habla un poco acerca que dice que Dios viene pronto, ¿verdad? Sí, está en la puerta. Dice paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es así. Nosotros tenemos en este momento que estar así. Afirmar en nuestros corazones la fe que tenemos en el Señor Jesús, y tener paciencia en estos momentos de incertidumbre que tenemos, ¿verdad? Por eso el día de hoy quiero comenzar. Vamos a hacer una oración, porque sé que hay muchos hermanos que desgraciadamente que venían aquí a la iglesia, o que vienen, pero que aún no afirman en su corazón la fe, ¿verdad? Porque todos estamos en la misma situación, todos ahorita, ¿no? Con esta pandemia estamos en las casas,
estamos padeciendo las consecuencias de esta pandemia. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que tienen paz en medio de su tormenta y en los cuales no tienen paz? Hay insomnio, hay tristeza, hay ansiedad, hay depresión. ¿Cuál es la diferencia? Que aún no han puesto, ¿qué? Su fe en Dios, ¿no? Su corazón no está puesto en Él. Y aquí dice, aquí habló algo la hermana que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer también para que se nos quite la aflicción y tener paciencia? Hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿A Job qué le pasó? Perdió todo, le pasó de todo, perdió su familia, perdió su dinero, perdió su riqueza, perdió su salud, y aún así nunca negó a Dios y el amor que tenía y su fe que tenía en Él. Y en estos momentos así, aunque veamos que nos enfermemos, aunque veamos que nuestra familia se enferme, aunque veamos cualquier cosa que pase a nuestro alrededor o incluso nos toque a nosotros no debemos de perder nuestra fe. ¿En quién? En Dios. En Dios hasta el último momento. ¿Ja? Hay que tener entonces el ejemplo de Job. Dice: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces quiere decir que el Señor aún en estos momentos es misericordioso y compasivo con nosotros, los incrédulos, los necios, ¿verdad? Los que no tenemos la fe puesta en Dios, los que aún andamos en pecado. El Señor aún es compasivo y misericordioso. Entonces, si tú tienes todo esto, aquí dice la respuesta. Dice: ¿está en alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Entonces, si nosotros estamos afligidos en estos momentos, en lugar de que nos pasemos viendo mejor la tele, es mejor entrar en oración. Aquí dice: si estás alegre, y mucha gente ahorita no está alegre, ¿quieres estar alegre? Alaba al Señor. Mucha gente dice: ay, ¿por qué tengo que poner alabanzas? ¿Para qué existen las alabanzas? No, dice el Señor que cuando tú estés afligido, en medio de tu tormenta, te dará gozo y alegría y paz, y es alabándolo y buscándolo. No hay de otra manera, porque nosotros somos humanos. Y por ahorita muchas gente dirán: pues ¿de qué voy a estar alegre? Me quedé sin trabajo, la enfermedad que hay, no puedo salir de mi casa, estoy triste, mi familia está a lo mejor enferma, algún familiar, un amigo. ¿Cómo voy a estar alegre de todo lo que está pasando en este momento en el mundo? Pues sí, pero porque es que tú te has alejado de Dios, porque el gozo en medio de la tormenta viene cuando uno alaba y canta alabanzas al Señor. Y si alguno está enfermo en su casa, tiene un virus, una bacteria, alguna enfermedad, por eso el día de hoy vamos a hacer una oración para aquellas personas que tienen alguna enfermedad en este momento. Mucha gente dice: yo no hago oración porque no voy a la iglesia, porque no está el hermano, la pastora, el pastor de mi iglesia para que me hagan una oración para que me sane. Si no está, nosotros debemos de tener esa fe para saber que Dios nos va a quitar toda esa tristeza, toda esa ansiedad, toda esa depresión, todos esos malos pensamientos, porque sobre todo ahorita que hay mucha gente que no está haciendo nada, ¿verdad? Que están pues en cuarentena dentro de sus casas, el diablo ahorita anda vuelto loco, porque como están desocupadas sus pensamientos, entonces el diablo puede venir a sus pensamientos y entonces vienen
pueden empezar a venir que malos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso empiezan las peleas dentro de la casa, ¿verdad? Ahorita hay muchas peleas, hay violencia, hay tristeza. Ahorita el diablo se está dando el manjar. Pero siempre hemos dicho que nosotros le podamos dar guerra, porque estamos todos los días en una guerra espiritual. Y esto que está pasando es una guerra espiritual. Y si tú conoces de Dios, sabes que Dios es Dios de milagros. Entonces, con tu fe, tú puedes orar por ti o por la persona que está ahí en tu casa. Y todo eso que él tenga, la enfermedad, un virus, una bacteria, depresión, ansiedad, todo eso se va a ir. En este momento, pon las manos en tu corazón y dile al Señor, Señor, dile lo que sientas en este momento, si sientes dolor, si sientes depresión, si sientes, no sé, algún tipo de síntoma como tos, fiebre, dolor de cabeza, ansiedad, malos pensamientos. Lo que tú sientas en este momento, dile al Señor, mi Dios y mi Padre, ven Señor, que mis manos sean tus manos, toca en donde te sientas mal, donde tengas el dolor, donde tengas la enfermedad, y si no tienes algún dolor, entonces que deja tus manos en tu corazón. Si tienes miedo, a lo mejor delante de tu familia haces creer, no, yo no tengo miedo, esto pasará. Pero solamente el Señor sabe realmente que sí tienes miedo. Entonces ahorita no te tienes que hacer el fuerte. Dile al Señor, sí Señor, tengo miedo Señor, tengo ansiedad, tengo insomnio Señor, pienso en lo que pasará. Dile al Señor en esta mañana, llévate todo esto Señor, porque esto no te pertenece Señor. Llévatelo Padre mío, dame Señor la paz que necesito Señor. Quítame este dolor Señor, esta ansiedad, esta depresión Padre mío. Quita esta tos, quita este coronavirus Señor, porque por fe milagros hemos visto. Enfermedades que ya no son curadas Señor, que son curadas Señor. Entonces este virus Señor, no hay nada Señor, no hay nada que tú no puedas hacer. Lo puedes deshacer del cuerpo de las personas Señor, cualquier enfermedad Señor, porque así es Señor, porque nosotros podemos ver tu misericordia Señor por medio de tus milagros. Padre, en esta mañana te pedimos Señor que vengas Señor a tu pueblo a liberar Señor de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier pensamiento negativo Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que tú vengas en este momento y ahí en sus casas o donde nos vean Señor. Quites todo Señor, que entres en su casa Señor, porque el demonio quiere entrar Señor. Quita todo Señor, quita todas traiciones Señor en este momento Señor. Quita cualquier cosa que no te agrade en esa casa Señor, chismes, pleitos Señor, todo Señor, violencia Señor, quita todo Señor, porque sabemos que ahorita es cuando más el diablo está en su fiesta. Pero estamos en una guerra Señor, y el que sobrevivirá Señor será el que esté en tus manos Señor, el que confíe en ti, el que tenga su fe puesta en la roca Señor. Dile al Señor en este momento, Señor, yo quiero tener la fe Señor en mi corazón, firme Señor de hoy en adelante, porque sé que en esta guerra Señor, en esta prueba, no voy a pasarla si tú no estás conmigo Padre mío. Si tú no vas de mi mano es difícil Señor, pero si tú estás de mi mano es como vamos a cerrar los ojos y los vamos a abrir y todo esto pasará rápidamente. Señor, danos paciencia para poder soportar esto Padre mío. Danos sabiduría Padre mío, para poder darle palabra a las personas que lo necesitan, a nuestra familia que aún no conocen del Evangelio Señor, que están lejos Padre mío, a nuestros amigos Señor. Quítanos y aléjanos de las tentaciones Señor, porque en estos momentos también hay malos pensamientos. Te lo pedimos Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y también vamos a orar
por la iglesia. Y el diablo estaba alegre porque decía, por fin he derrotado las iglesias, por fin han cerrado las puertas. Pero no es así, porque la iglesia es la casa de cada uno de nosotros. Y si nosotros aún lo buscamos a Él, dice el Señor que haya uno o dos personas buscando en su nombre, Él estará ahí. Entonces, la iglesia ahorita es nuestras casas, y nuestra casa entonces tiene que estar como la iglesia, buscándolo, alabándolo, hablando de la palabra de Dios, sin pleitos, sin chismes, sin discordia, sin groserías, sin malos pensamientos. Tiene que ser algo santo. Entonces, Señor, también vamos a pedir, Señor, por cada una de las personas que nos ven en su casa, Señor, para que tú los visites, Señor, y ese lugar, Padre, Señor, sea de hoy hasta que termine esta cuarentena, la iglesia del Señor. Señor, te pedimos, Señor, por todas las familias que nos están viendo, Señor, para que en este momento estén unidas y no separadas, para que ya no haya pleitos, sino haya todo, Señor, que sobreabunde en ti, paz, Señor. Toda paz que sobreabunde, Señor, esté en esa casa, Señor. Que no haya discordia, que no haya pleitos, sino que haya paz, Señor, haya entendimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema. La semana pasada, ¿qué celebramos? ¿El domingo de qué? La entrada triunfal de Jesucristo. Que es la entrada triunfal de Jesucristo. Y el día de hoy entonces celebramos el domingo de resurrección, porque Cristo vive. Él no está muerto, Él no está en una cruz como nos lo han hecho creer. Él vive, y si Él vive, ¿quién contra Él? Y si Él vive, ¿quién contra esas enfermedades, esos virus? Nada lo va a detener al Señor. Vamos a hablar entonces el día de hoy, el domingo de resurrección. Entonces es el principio de una vida eterna, porque eso nos habla la resurrección del Señor Jesucristo. El principio de una vida eterna, no solamente para el Señor Jesucristo, sino para los hijos de Dios, para los que creen en que Él resucitó, ¿verdad?, el tercer día, y que Él murió por nosotros en la cruz, ¿verdad?, llevándose todos nuestros pecados, ¿verdad?, todas nuestras aflicciones, todas nuestras angustias, ¿verdad? Él se las llevó, ¿qué? En la cruz. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Vamos a leer primero, antes de empezar a hablar de esa parte de cuando Él murió y resucitó, vamos a leer Mateo 20, y más adelante les voy a decir por qué empezamos leyendo este versículo. Mateo 20, 17, 19. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día Él resucitará. Entonces es claro que entendemos ahí que el Señor ya había anunciado todo lo que le iba a pasar, ¿verdad?, a sus 12 discípulos. Él ya se los había dicho, porque el Señor ya le había dicho que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo el Señor Jesucristo, ya sabiendo todo esto que iba a ocurrir, aún Él seguía, ¿verdad? Y no, a lo mejor vamos a suponer que dijeras, voy a huir de esto porque yo no quiero morir. El Señor Jesús, en una parte de la palabra de Dios, habla que cuando Él estaba en el monte, antes de que fueran por Él, ¿verdad? Y bueno, lo entregó uno de sus apóstoles, que fue Judas Iscariote.
él ahí dijo, el Señor estaba triste, ¿verdad? Y se puso a llorar y dijo, que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Ajá. Porque él ya sabía que la voluntad del Señor era que iba a pasar todo esto. Mas él ahí nos da un poco de que él era humano y que en ese momento sentía que de miedo, temor, estaba triste. Pero aún así dijo, Señor, si es tu voluntad, pues así, que así sea. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, en este momento Él nos entiende, ¿verdad? Él entiende a lo mejor ahorita nuestra aflicción, a lo mejor que estamos tristes, preocupados, porque Él también fue humano. Entonces, Él nos ve y a lo mejor en algún momento vemos cosas y sí, como humanos sentimos el temor, sentimos miedo, y eso no quiere decir que no tenemos fe en Él, porque Él tenía fe en Dios, en su Padre, y Él hacía su voluntad, pero aún así Él era humano, ¿verdad? Y tenía sentimientos. Entonces en este momento tampoco te estoy diciendo que no tengas sentimientos y que no sientas el dolor de otras personas, a lo mejor viendo que sufren lo que pasa en el mundo, ¿verdad? O no te estoy diciendo que a veces no tengas temor, no tengas miedo, pero sabemos que nosotros vivimos hoy como Jesús, en la voluntad del Señor Jesús. Todo lo dejamos en sus santas manos, no en nuestra voluntad, porque en nuestra voluntad queremos que ya se termine esto, queremos que, bueno, todo, ¿no? Que sea beneficio para nosotros. Pero si nosotros vamos a tener que pasar ciertas cosas como Jesucristo pasó, pues es su voluntad del Señor. Y el Señor, el Dios, hasta en el último momento, a su Hijo Jesucristo, que Él estuvo con Él en su dolor, en su tormento. Él no lo dejó. Y lo mejor es que al final hizo la promesa que le había dicho a su hijo que iba a pasar, que él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tememos si nosotros tenemos la promesa del Señor que si es que llegara la muerte a nosotros, que vamos también a resucitar y vamos a tener una vida eterna? Por eso el nombre de mi prédica, que el principio, ¿verdad? El principio de una vida eterna. Esto no es el final. Nosotros hablamos el final ahorita de este mundo, de esta tierra, pero nosotros en esta tierra venimos de peregrinos, no nuestra morada final. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que esta no es nuestra morada final, sino es otra. Ahorita mucha gente, ¿saben por qué está triste, angustiada? O muchas otras son necias, no entienden, siguen haciendo su vida. ¿Saben por qué? Porque no tienen temor a Dios. No hay temor a Dios, no conocen la palabra de Dios. Porque muchos otros quieren ignorar, porque saben que aman el mundo y no pueden estar adentro de sus casas. Ellos quieren seguir en el mundo, porque ellos aman el mundo. Son necios. Pero ¿quién nos hace tener una mente espiritual y no ver la realidad de las cosas? El enemigo. Todas esas personas que ahorita vemos en la calle, que no entienden, que son necias, que son soberbias, que desafían incluso hasta la propia muerte. ¿Saben por qué es? Porque tienen demonios, y esos demonios no les dejan ver que están mal, que se tienen que quitar esa venda, ¿verdad? De que sí existe este virus y de que puede haber muerte. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si ellos se dan cuenta que realmente esto es verdadero, muchos de ellos van a empezar a tener temor, ¿verdad? Y van a decir, no, yo quiero irme con el Señor y empezar a escuchar el Evangelio de Dios. Pero como el diablo quiere llevarse más almas y más almas, es por eso que a estas personas tienen una venda espiritual, no escuchan, no oyen, ¿verdad? Porque es que si es imposible que tú digas, ¿cómo es posible que esta gente vea lo que pasa en la televisión y a uno si no le entre?
Es como imposible, ¿no? Pues ¿qué tienen en el cerebro? ¿O qué tiene el presidente en el cerebro? Pues es precisamente por esos demonios que no los dejan ver que están haciendo las cosas mal, que hacen que sigan creyendo que nada malo les va a pasar, que no creen en eso. Son los propios demonios y lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se quieren llevar esas almas, ¿verdad? Porque ellos no quieren que ellos teman a Dios, ¿verdad? Es por eso. Entonces lo que nosotros debemos de hacer como seres sabios de la palabra de Dios, que es orar por esas personas, por el gobernante, por nuestro presidente, para que el Señor los libere, ¿verdad?, de todos esos demonios que los hacen estar necios, que no los dejan ver, que tienen una ceguera. Dejen de espiritual, sino de lo que está pasando en el mundo. Por eso es. Porque yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta gente es tan necia? ¿Por qué, si están viendo, por qué aún siguen defendiendo a un presidente que no ven lo que está haciendo con su país? ¿Por qué siguen saliendo a la calle si les están diciendo? Y el Señor me dijo, porque ellos aman el mundo. Aman el mundo y no pueden estar sin el mundo. Porque los que aman el mundo son hijos del diablo, son hijos que tienen varios espíritus, y esos espíritus son los que no los dejan que ver, ¿verdad?, la realidad. Y hay otra gente que está en sus casas no porque tengan ya quitada la venda espiritual, sino porque ¿qué? Tienen miedo, ¿verdad? Temen la muerte, porque dicen, ay no, yo no me quiero morir, y porque yo sí quiero seguir viviendo, y se quedan en sus casas. Pero aún así, aunque ellos les hable uno de lo que está pasando, que esto ya estaba escrito, ¿verdad?, que iba a pasar esto, pestes, que va a haber hambre, ¿verdad?, que va a haber guerra, la gente no quiere escuchar el Evangelio de Dios, no lo quiere escuchar. Y ahorita vamos a hablar, precisamente aquí Jesús le había anunciado. ¿A quién le había anunciado? A sus apóstoles todo esto. Y vamos a hablar que estamos nosotros como los apóstoles estuvieron en ese día, nosotros estamos igual. Ahora vamos a leer Juan 11. Juan 11, 25, 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí está la promesa del Señor que nos hace. Le dijo, yo soy la resurrección, porque Él resucitó, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hoy estos días que estamos, recordando al Señor, de que murió, de que resucitó, y que Él murió en la cruz, estaba viendo que mucha gente cree en eso, ¿no? Muchos religiosos sí creen en ello, creen lo que hizo el Señor, creen en estos días, y por eso mucha gente hasta estos días no come carne, eso sí se van allá a comprar el pescado y todo. Pero cuando tú les hablas de que el Señor va a venir, no lo creen. Entonces, si tú crees que Él sufrió, que Él murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día, que se llevó tus pecados, que te los perdonó en una cruz, mucha gente, ellos no creen en que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, que Él vendrá otra vez, y que si tú eres salvo, aunque tú ya te hayas muerto antes de que Él venga, tú vas a resucitar. Cuando tú le dices a muchos religiosos eso, que se ríen, no creen en que el Señor Jesús vaya a venir, no creen en lo que está pasando ahorita. Ellos creen, y me da mucha risa, porque si hay algo he aprendido en el camino del Señor Jesús, que tú haces tus planes,
Y como dice, cuéntale tus planes a Dios, porque a veces hasta Dios se ríe a lo mejor de tus planes. Porque el Señor solamente sabe qué va a pasar. Tú no eres dueño de tu vida. Y mucha gente ya anda pensando de aquí que a las Olimpiadas, que de aquí a quién sabe cuántos 10 años vamos a recordar esto. Y yo me hago una pregunta, ¿y seguiríamos vivos de aquí a 10 años? Si estamos viendo que ya pronto el Señor viene. ¿Qué pasaría? Se me acabó la pila. Se apagó la... Sí. Pásame esa. Bueno, ¿Ya se oyó? sí, ya. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Sí. De que mucha gente, por eso es que está necia, ¿verdad? Porque ellos no quieren ver la realidad de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? De que el Señor viene pronto. Pero ¿por qué es? Porque ellos aman el mundo y se niegan a ver la realidad. Yo creo que sería importante que si nos quitáramos esa ceguera espiritual. No es malo, no estoy diciendo que no tengamos optimismo. Sí, hay que tener optimismo que esto va a pasar, pero sí es importante ver los dos escenarios, y si no pasa, y si ya el Señor viene pronto. No, que la gente muchas veces nada más quiere ver el escenario de que esto va a pasar y voy a volver a hacer mi vida normal. Debemos entender que después de esto la vida ya no va a ser la misma. Y si no lo aceptamos, vamos a sufrir más. Vamos a sufrir más ahorita en estos momentos. La gente que adora el mundo, la gente que adora vivir en esta tierra, va a sufrir mucho en estos últimos días, en estos últimos años, porque debemos de vivir desde hoy en la voluntad de Dios, y lo que Dios quiera para nosotros es lo mejor. Agarrarnos de las promesas del Señor Jesús, porque lo que viene, si tú no estás agarrado en las promesas del Señor Jesús, vas a sufrir, no vas a poder con todo lo que se viene, ¿verdad? Mucha gente verá a sus familiares tal vez morir, se quedará sin dinero, habrá pobreza, y la gente, mucha, se va a matar, se va a suicidar, ya no va a querer vivir, va a tener enfermedades. Pero el Señor no quiere que en los últimos tiempos nosotros estemos así, que más almas gane Satanás. Lo que Dios quiere es que voltees hacia Él, porque sin Él no vas a poder sobrevivir lo que se viene. Entonces hay que agarrarnos de la palabra de Dios. Ahora sí quiero leer un poco acerca de el pasaje en donde nos habla de la muerte del Señor y de su resurrección. Vamos a ir a San Lucas. San Lucas 23. (23, 44). Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo al Padre: en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era un hombre, era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Juan Pilato pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea y siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por ello, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordáis de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino de Emaús, he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque no lo conocían. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles,
quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu, pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a nuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo vengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez, asalo y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta, y aquí es donde voy a entrar y que se quede una reflexión y una enseñanza de nosotros. ¿Cómo tomaron los discípulos la muerte de Jesucristo? Sorprendido. Ellos lo tomaron de una manera mal. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas, sus sueños se deshicieron en ese momento, cuando vieron que se había muerto el Señor Jesucristo. Estaban desanimados, tristes, y también, ¿verdad? Pues estaban asombrados, asustados por lo que había acontecido, preocupados. ¿Cómo sería su futuro ahora sin el Señor Jesucristo? ¿Cómo volverían a ser las mismas personas? Cuando antes de que el Señor Jesucristo los llamara, ¿verdad? Que tendrían que regresar a sus trabajos, a sus ocupaciones, buscando la forma de llenar de alguna manera ese vacío
que les había dejado el Señor Jesucristo en sus corazones, después de estar casi 3 años a su lado del Señor. Seguro que ellos no lograban pensar en el futuro con optimismo y con alegría, como muchos de nosotros ahorita. Así estamos. Así estamos. Pero ¿saben por qué los apóstoles estaban así? ¿Ustedes por qué creen? Yo creo que porque ellos sí siguieron al Señor. Pero imagínense, ya viendo todas las maravillas que el Señor hizo, milagros, ¿verdad? Sanaba enfermos, todo lo que hablaba, todo lo que hacía, y aún así ellos se olvidaron de sus palabras, porque Él ya les había dicho varias veces lo que iba a acontecer. No es algo que se los había ocultado, ¿verdad? Ya se los había dicho. ¿Y por qué ellos en ese momento, en medio de su tristeza y su aflicción, se olvidaron de lo que el Señor les había dicho, que Él iba a resucitar? Tal vez por falta de fe, ¿no? Y muchas veces así estamos nosotros. Ahorita estamos tristes, deprimidos, estamos pensando qué va a pasar en el futuro, como los apóstoles, porque tal vez nos falta fe, ¿verdad? Porque los apóstoles, aunque ellos siguieron al Señor, probablemente eran religiosos, pero ¿sabes qué? Que les faltaba fe para creer en las promesas que el Señor les había dicho, ¿verdad? Y a muchos de nosotros así estamos. Hoy en día nosotros sí creemos, que según creemos en el Señor, lo que Él hizo, pero nos olvidamos de lo que el Señor ya nos ha prometido, ¿verdad? Que si el Señor murió en la cruz, es que nosotros vamos a tener una vida eterna, ¿verdad? Y de que estas cosas iban a acontecer, dice el Señor. Acuérdense de la ley de Moisés. Nosotros nos debemos de acordar del Nuevo Testamento, del libro de Apocalipsis, que claramente en ese libro que dice que va a pasar esto en la última iglesia. Todo lo que habla acerca de la última iglesia en estos momentos ya lo estamos padeciendo y va a pasar. Pero entonces, ¿por qué? Entonces, si sabemos eso, aún estamos tristes y aún estamos desanimados. Es porque realmente no tenemos la fe en nuestro corazón. Es porque realmente nosotros no amamos al Señor Jesucristo. Nosotros amamos la tierra, amamos el mundo. Somos a lo mejor gente aún incrédula, falta de fe, somos gente religiosa. Por eso es que no nos acordamos de las promesas de Dios, porque si nosotros nos acordáramos de las promesas de Dios, en lugar ahorita de estar tristes y abatidos, ¿sabes qué dirías? Señor, entonces ya falta menos para tu venida, falta menos para que cumplas la promesa que tú me hiciste, que fue estar contigo eternamente y allá no habrá sufrimiento y habrá no lloro. Pero es cuando realmente tú estás enamorado del Señor y tienes fe en el Señor. Pero la gente que no, es la que está sufriendo. La gente que ama el mundo, la gente que cree que va a ser eterno aquí, es la que está sufriendo. Porque si tú realmente amaras al Señor, no estuvieras sufriendo. Recordarías las palabras del Señor, que todo esto iba a acontecer, pero que Él tiene una promesa para ti, que tú vivirás eternamente con Él. ¿Y saben cuál es la confirmación de que Dios así lo va a hacer? De que el Señor Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y así regalarnos la salvación eterna y vivir eternamente justamente con Él. ¿Saben por qué el Señor quiere decir que si está aceptando todo esto? Que fue por medio de su resurrección, que Dios Padre dijo: todo lo que hiciste, hijo, por la cruz y moriste por los pecadores, así será. Y esa promesa así va a ser. Por eso es que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y por eso es que estas cosas están aconteciendo. Lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está pasando está aconteciendo. Y quiere decir por qué. Porque así ocurrirá. Porque el Señor un día vendrá por su iglesia. Y los que creemos en lo que Él hizo por nosotros, viviremos
eternamente junto con Él. Entonces, ¿por qué estás triste, alma mía? Dice el Señor. ¿Por qué están tristes? Si lo que está escrito se está cumpliendo, y para los que creen en mí, tendrán su promesa y tendrán su premio allá en los cielos. Y más aquellos que aún no se lo han ganado, más aquellos que aún no entienden, dice el Señor, que estos son oportunidades que nos están dando para que creamos en la palabra del Señor y de que las cosas que vienen en la Biblia son de verdad, y que dejes la ignorancia de la palabra de Dios, que abras tus ojos y que te des cuenta de que esto no es algo que va a pasar, sino es el principio de dolores que se vienen en la tierra. Pero vamos a ver ahora las mujeres en esa época, porque estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles, pero las mujeres enfocaban el asunto de una manera diferente a los apóstoles que los hombres. María Magdalena, María la madre de Jacob, ¿verdad? Y otras mujeres se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro y para terminar los ritos funerarios y ungir el cuerpo del Señor Jesús, rindiendo su último homenaje de amor hacia ellos. Y también había, como comentamos, otras mujeres que las acompañaban. Cuando llegaron allí, la sorpresa fue que se encontraron con el sepulcro vacío, y también se les apareció un ángel que les informó de Jesús había resucitado. Pero aquí la diferencia de los apóstoles y las mujeres, bueno, ellas también se olvidaron de la promesa del Señor, porque de hecho cuando leímos ahorita en el pasaje, cuando se les apareció los ángeles, les dijeron que ya de hecho el Señor Jesús ya también les había dicho a ellas lo que iba a pasar. Y entonces, ¿por qué se quedaron sorprendidas? Porque también ellas no creyeron en lo que el Señor Jesús ya les había dicho que iba a acontecer. A todos se les olvidó, pero la diferencia de ellas es que ellas reaccionaron diferente. Y aún en medio de su tribulación, aún en medio de su dolor, ellos siguieron ¿con qué? Con el amor al Señor Jesucristo, ¿verdad? No pensaron en ellas, sino pensaron en lo que había hecho el Señor en su vida. Entonces ellas iban ¿a qué? A prepararlo, a ponerle sus cosas que utilizaban, ¿verdad? Cuando preparaban a los muertos, lo iban a ungir. Y entonces ellas estaban contentas de alguna manera, estaban alegres porque iban a hacer eso. ¿Y por qué creen que el ángel se les apareció primero a María Magdalena y le dijo de esto? ¿Por qué creen? Y no a sus apóstoles. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Él los conoce. Y el Señor Jesucristo sí amaba a sus discípulos, ¿verdad? Los amaba. Pero que ellos, algunos de ellos, ¿qué hicieron? Lo negaron, lo entregaron. Les faltaba fe, como lo podemos ver. Pero estas mujeres y María Magdalena amaba al Señor por todo lo que le había hecho, porque le había dado una vida nueva, porque en la palabra de Dios dice que ella tenía muchos demonios, ¿verdad? Y Dios la liberó de eso. Y desde que la liberó, ella que estaba agradecida con el Señor y siempre lo acompañaba. Entonces el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe quién es un religioso aún. Él sabe quién aún nos falta fe. Él sabe quién tiene fe y amor aún a la palabra de Dios, ¿verdad? Y María Magdalena tenía amor hacia el Señor y Él conocía el corazón de ella. Y es por eso que Él permitió que ella fuera la primera, ¿verdad? Que el ángel le dijera que Él había resucitado y que viera ella que ya no estaba más en el sepulcro, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita debemos de ser como ellas, como las mujeres. No debemos ser como los apóstoles, que vemos que les faltó fe, ¿verdad? Pero aún que ellos tuvieron muchos defectos y que aún lo entregaron, ¿verdad? Lo negaron, les faltó fe, se olvidaron de sus promesas, como vimos, como hablamos ahorita, el Señor se les apareció, ¿verdad?
para que ellos vieran realmente que sí, que Él había resucitado. Y el Señor es tan misericordioso y tan bueno, que aun cuando nosotros nos pasa igual que los apóstoles, que no tenemos fe, que estamos tristes, que estamos abatidos, aunque muchos lo han negado al Señor, aunque muchos, ¿verdad? Aún así el Señor es tan misericordioso que aún así Él está con nosotros. Entonces, si tú aún en estos momentos te falta fe, crees que eres religioso, ¿verdad? No te acuerdas de las promesas del Señor Jesús, le has fallado al Señor, eres pecador. Entonces tú dile al Señor todo esto: Señor, yo soy así, pero yo quiero, Señor, que en mi incredulidad, ¿verdad?, que tengo, me hagas ver como los apóstoles, que tú estás conmigo, ¿verdad? Y que todas estas cosas que están en la palabra de Dios, estas promesas, esta palabra realmente existen. Pídele al Señor. Porque el Señor, vemos aquí que tuvo misericordia de sus discípulos y aún así les dio que una misión tan hermosa, que fue llevar el Evangelio de Dios. No se olvidó de ellos. Porque otro hubieran dicho: uy, estos incrédulos, ¿verdad? Estos faltos de fe, estos que me entregaron. No, yo que les voy a andar dando esta misión. Aún así, a ellos se les presentó y les dio la misión de llevar el Evangelio de Dios. Pero nosotros tenemos que ser más ahorita como las mujeres de Dios, ¿verdad? Que aún en medio de esta situación no debemos de que baje nuestro amor al Señor, seguir haciendo las cosas del Señor, actos de amor, ¿verdad?, hacia las personas, hacia el prójimo, llevando que la palabra de Dios en estos momentos. Entonces, faltas de fe fue lo que podemos observar que los discípulos les faltó en la resurrección del Señor Jesús. Primero, mostrar una enorme resistencia a que Él había resucitado. Y solo después de ver las evidencias por sí mismo y de encontrarse con Él en repetidas ocasiones, fue que creyeron que el Señor Jesucristo había resucitado y en lo que Él había dicho que iba a pasar. Porque las mujeres fueron y le contaron a ellos que el Señor Jesucristo ya no estaba, entonces que había resucitado, que lo que le había dicho el ángel, y no creyeron. Luego los dos otros discípulos que se le aparecieron, ¿verdad?, y también fueron y les contaron, también no lo creyeron. Hasta que el Señor se les presentó, fue como ellos creyeron, como lo tocaron, fue que ellos realmente entendieron que esto pasó. Pero si no, ellos no hubieran creído. Imagínense qué incredulidad tenían, porque ellos viendo todos los milagros que el Señor hizo a personas y en ellos también lo que ellos habían visto con sus ojos, se les había olvidado y no creían. Pero es que, ¿verdad?, ¿cómo creer que un hombre resucite? Imagínense ver a una persona que tú la viste, que murió, y luego volverla a ver, y ya sin esas marcas que tenía cuando murió. Nos ponemos en su lugar y sí decimos: híjole, pues está difícil creer. Pero si ellos, aún viendo todo eso, no creyeron, imagínense muchos de nosotros que no vemos, que no hemos visto al Señor Jesucristo, no creen. Pero ¿sabes por qué muchas personas sí creemos en el Señor? ¿Sabes por qué conocemos al Señor Jesucristo ahora en estos tiempos nosotros? Por los milagros que ha hecho en nuestra vida, por las cosas que Él ha hablado en nuestra vida, por las puertas que Él ha abierto en nuestra vida, por cosas que Él nos ha sanado de nuestro cuerpo, que hemos tenido enfermedades. Por eso es que nosotros conocemos y sabemos que el Señor está vivo en nuestra vida. A mí un día me dijo el Señor: tú aún eres incrédula. Sí. Y ¿saben qué? Un día cuando yo estaba predicando la palabra de Dios acerca de la guerra espiritual, yo decía al Señor: sí, Señor, yo creo en ti y creo incluso que existe el diablo.
pero los demonios, pues, no sé, como que estaba incrédula. Y yo le decía al Señor, ¿realmente esto sí existe? La guerra espiritual existe aún en mi incredulidad. Yo le decía al Señor, porque yo hablo de tu palabra y de lo que dice aquí, pero realmente yo no sé si realmente existan aquí en la tierra esos seres de maldad. Y yo sí le decía al Señor, sí existirá, realmente existirá, cuando yo hacía la prédica. Y el Señor me dijo, ese día que hicimos la prédica de la guerra espiritual, recuerdo que el Señor Jesús me hizo a lo mejor un poco olvidarme de que tenía que apagar la cámara, porque yo siempre grabo hasta que termina la prédica y ahí apago la cámara, ya no sigo grabando lo demás, ¿no? Entonces ese día, cuando estábamos haciendo la oración por la liberación, ¿verdad? Se me olvidó apagar la cámara. Pero no fue un olvido, sino que Dios Él hizo que yo quería que yo me diera cuenta, pero como yo soy en ese momento era incrédula de esas cosas, el Señor lo permitió. Ya después de que me di cuenta que se había grabado todo, la apagué, y después viendo el video, el Señor me mostró de que yo era un ignorante en eso, porque realmente esa guerra espiritual existe. ¿Y cómo me iba a hacer que yo creyera en eso como los apóstoles? Hasta no ver, no creer. Y yo lo vi con mis propios ojos, que estaba ahí el bien y el mal. Se grabó eso. Cosas que nosotros en vivo pues no podíamos ver, pero que el video sí lo grabó. Entonces desde ahí entendí que aun si eres incrédulo o falta de fe, aun si no crees en cosas, dile al Señor, Señor, hazme ver esas cosas, quítame la incredulidad, la ceguera espiritual de mi vida. Y si tú aún no crees en esas cosas, pídele al Señor, porque así como a sus discípulos y así como a mí, Dios nos hizo ver realmente estas cosas que a lo mejor no creíamos. El Señor te va a hacer verlas a ti también. Si aún eres necio, falto de fe, ignorante en la palabra de Dios, pídele al Señor. Dile al Señor, Señor, hazme ver que esto va a acontecer. Hazme ver, Señor, algo que no creas aún en el Señor Jesús, que te haga ver las cosas, que te quite esa ignorancia de tu vida. Así que cuando las mujeres fueron a la ciudad para anunciar a los apóstoles que Jesús estaba vivo, ellos que fueron incrédulos. Pero de igual manera, cuando las mujeres fueron al sepulcro en la mañana, no fueron a comprobar que el Señor Jesús había resucitado, sino ¿para qué? Iban para ungir el cuerpo del Señor Jesús y despedirse de él. Ellas se preocupaban más bien cuando iban al sepulcro por quién les iba a quitar la piedra del sepulcro, ¿verdad? Si se iban a encontrar soldados ahí. Su preocupación, pues claro, era razonable. Por lo tanto, había dificultades en impedir a lo que ellas iban, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que también ellas eran incrédulas, porque ellas no iban a ver si el Señor Jesús resucitó, sino iban a ¿qué? A ungirlo, ¿no? Y a despedirse de él. Pero en cualquier caso, Dios vio su devoción y su amor hacia él, quitando todas sus preocupaciones. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, muchos nos encontramos angustiados, tristes, abatidos, preocupados, pensando que nos vamos a enfermar del virus, que nos vamos a morir, que la crisis económica. Pero cuando llegue el momento de la verdad, el Señor
ya nos ha quitado todo esto antes de que tengamos que pasar por ello. Y hay que decir que muchos de los obstáculos nunca llegan a existir en nuestra vida. Mucha gente ahorita está preocupada que se va a enfermar, que se va a morir, y son cosas que ni van a pasar, porque Dios nos las quita a veces de nuestra vida. Por lo que todo sufrimiento anticipado resulta ser completamente inútil. Debemos entrar en la presencia del Señor y estando seguros de que si nosotros en este momento de nuestra vida estamos caminando en su santa voluntad, en su camino, Él se encargará de quitar cualquier obstáculo de nuestra vida, como crisis económica o como enfermedades. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, como el Señor Jesucristo le dijo, que sea su voluntad, Señor, y no la mía, ten por seguro que el Señor cumplirá las promesas. Si el Señor en su infinita voluntad es que tú nos pases por estos sufrimientos, por esta enfermedad, no la vas a pasar, no tienes por qué preocuparte. Porque mucha gente está preocupada y angustiada. Pero si tú estás en su camino del Señor, haciendo su voluntad, sirviéndole, estando con Él, haciendo sus mandamientos, ten por seguro que tú no vas a pasar por dolores, por dificultades en estos momentos tan difíciles. Cristo resucitó con disposición a perdonar al pecador. Él no habría resucitado con la intención de vengarse de sus enemigos, porque tal vez mucha gente pensaba que iba a resucitar para vengarse de las personas que lo habían mandado a la cruz, incluso de los apóstoles que lo habían negado, que lo habían entregado. Esta es una gran lección que tuvieron sus apóstoles, ¿verdad? De que vieron que el Señor Jesucristo no vino a vengarse, sino que Él vino a que incluso a decirles que le llevaran el evangelio a aquellos que lo habían entregado, y demostró su amor hacia ellos, incluso a sus apóstoles que lo habían negado, ¿verdad? Aún así Él le demostró su amor. Entonces ellos aprendieron esa lección rápidamente y compartieron con otros. Pedro y los otros apóstoles, Pedro que lo había negado, ofrecieron el perdón de Dios y la restauración a aquellos judíos que unas semanas antes lo habían echado a la cruz, ¿verdad? Lo habían crucificado. La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado han sido definitivamente derrotados en la cruz por su sangre preciosa. La resurrección de Jesús inauguró una nueva era para el hombre, en la que, verdad, si yo soy pecador y me arrepiento, el Señor Jesús con su sangre ya me perdonó, entonces yo seré salvo, ¿verdad? Porque imagínense, si el Señor Jesús no hubiera hecho esto, entonces nadie sería salvo. Todos, porque todos somos pecadores, nos hubiéramos ido al infierno, ¿verdad? He aquí que mucha gente dice, tienes que hacer sacrificios para que Dios te dé algo, para que Dios te perdone, para que Dios te sane. No es así. El Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz. Eso era antes, en la época del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que hacían sacrificios con animales con sangre, porque aún no había el sacrificio que el Señor había hecho en la cruz tan grande. Pero aún cuando el Señor ya hizo esto, ya más nosotros no tenemos por qué hacer sacrificios de ningún tipo. El único sacrificio que podemos hacer es el de servir al Señor y seguir en la voluntad del Señor en sus caminos. Y aún eso ni es sacrificio, porque cuando tú amas al Señor, tú lo haces como María Magdalena, con amor, ¿verdad? Con devoción, aún en medio de tu dolor, tú lo haces, ¿verdad? La resurrección transforma también al creyente en su vida aquí terrenal. No solamente
esta promesa de que yo allá con el Señor voy a vivir eternamente, sino que aún después de que tú te arrepientes de tus pecados, el Señor transforma tu vida aquí en la tierra y eres una nueva persona, porque más ya no llevas la culpa y el dolor de tus pecados, ¿verdad? La resurrección puso en evidencia que es radicalmente diferente a los demás líderes espirituales religiosos, el Señor Jesucristo, porque fue el único que pudo resucitar. Ni el Buda ni otros dioses han resucitado, solamente el Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, llegamos a esto. Un rey manda morir a las personas por ellos. Solo un rey dio la vida por ellos. ¿Quién fue? Jesucristo. Jesús no tuvo títulos, pero le decían maestro. No tuvo siervos, pero le llamaban Señor. No tenía medicinas, pero le decían el sanador. No tuvo victorias militares, pero conquistó el mundo, ¿verdad? No cometió ningún crimen, lo crucificaron. Murió, mas resucitó y Él vive hoy. Y nosotros debemos de tener esa promesa en nosotros. Necesitas la cruz del Señor para subir al cielo, para ser salvo. No por obras, no por las cosas buenas que hagas aquí, no por ser una buena persona vas a entrar al reino de los cielos. Ningún hombre murió por pecados, solamente el Señor Jesús. Dios lo que quiere, que solamente Él murió, no porque Él pecó, sino por nuestros pecados. Y el Señor no quiere que ningún hombre muera por sus pecados. Pero si tú no le entregas al Señor tu vida y no vives en su santa voluntad, entonces tú morirás por tus pecados. Esa es una elección que tú haces. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Tú decides. Dios te da este regalo maravilloso y aún te está dando estas últimas oportunidades. ¿Lo recibes o quieres morir por tus pecados y irte al lago del infierno? Tú decides. Y su resurrección muestra que hay vida después de la muerte. Entonces, tú decides a dónde quieres vivir. ¿Quieres vivir eternamente o morir eternamente? Yo había hablado el día que hablamos de la muerte, que más es el día lleno de gozo y de alegría, el día que un hijo de Dios muere, porque empieza su vida eterna al día que Él vive, porque Él vive muerto espiritualmente, y si Él entregó la vida al Señor Jesucristo, Él vivirá eternamente. Entonces ese día los cielos están vueltos de júbilo, están llenos de alegría, porque una alma más va con el Señor. Entonces, si tú en estos momentos estás angustiado, triste, deprimido, ansioso, es porque no conoces al Señor, es porque tu fe no está en el Señor, es porque no estás viviendo a la voluntad del Señor, porque aún sigues tal vez pecando, o porque tal vez aún no conoces ni la palabra de Dios, porque uno teme a lo que desconoce. Pero si tú conoces la palabra de Dios y la llevas guardado en tu corazón, no eres religioso como los apóstoles, sino eres una persona que amas a Dios, que vives por fe, recuerdas su palabra, entonces no tienes miedo, porque sabes que todo lo que pase de hoy en adelante en tu vida es la voluntad del Señor Jesucristo. Y que si tú llegas a morir, tú vas a morir aquí en la tierra, pero tú vas a ir a vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Y más cuando un enamorado, por ejemplo, ahorita muchos enamorados que no han podido ver a sus parejas porque están en cuarentena, y cuando lo vayan a volver a ver, ¿cómo va a estar? Emocionado, ansioso. Nosotros tenemos que estar así ahorita, preparados, porque vamos a ver a nuestro novio, ¿verdad?
ansiosas porque decimos, Señor, tanto que te esperé, tanto que luché, tanta guerra que tuve que esperar, al fin, Señor, al fin llego, ¿verdad? De este largo camino, llego, Señor. ¿Por qué? Esas personas así lo están esperando porque lo aman, porque lo quieren. No son fanáticas, porque mucha gente dice, ya eso ya es fanatismo. No, no es fanatismo. Entonces, ¿todo el amor que existe aquí es fanatismo? No, es porque realmente hay amor en ti y amas al Señor. Que si tú mueres, es porque tú sabes que es así, que tienes que morir. Nadie, aunque tú creas en Dios, nadie va a dejar de morir. El propio Jesucristo murió. Todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué te preocupas si tú tienes, verdad? Aquí la promesa del Señor, que vas a vivir eternamente. No vivas triste, no vivas angustiado, no vivas temeroso, porque el Señor Jesucristo pronto lo verás, pronto estarás más pronto con tu Padre. Entonces, no hay que temer. Vamos a hacer una oración para terminar el día de hoy nuestra prédica. Y vamos a decirle al Señor Jesucristo, Padre amado, dueño de este mundo, todo lo creado, tú lo hiciste. Ten piedad de nosotros, mi Señor, y de rodillas con mi alma, Señor, destrozada, con mi corazón arrepentido, te pido en nombre, Señor, de toda la humanidad, que un día tú la creaste con tanto amor. Nos des una oportunidad, Señor, para que nos quites esa venda de los ojos, Señor. Perdona nuestros pecados por todo lo malo que hemos hecho en estos años. Señor, tú eres un Dios de amor infinito, lleno de misericordia. Permite, Señor, que las personas mueran, Señor. No permitas que las personas mueran, ni espiritualmente, Señor, ni físicamente. No dejes, Señor, que el mundo termine de esta manera, mi Señor. Danos otra oportunidad para entender la palabra de Dios y arrepentirnos, Señor. Y más almas sean sanadas, Señor. Te lo pedimos, Señor, que quites de raíz este mal de la tierra. Danos la cura para contrarrestar esta enfermedad que azota al mundo entero, mi Padre Celestial. Muéstranos, Señor, tu santa voluntad, Señor. Danos, Señor, inteligencia y sabiduría de Dios y perseverancia, Señor. A nosotros y a todas las personas, a los médicos, Señor, y a todos los que están luchando contra esta pandemia, a los más necesitados, Señor. A todos transforma nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento para encontrar la cura de este mal. Padre amado, perdónanos, Señor, nuestras ofensas. No hemos valorado, Señor, todas las cosas que nos das. Valoramos más las cosas mundanas de este mundo. Nos hemos llenado de odio, Señor, de codicia, de prepotencia. Transforma nuestros corazones. Este mundo que tú lo hiciste con tanto amor. Pero mi Dios, tú eres un Padre justo y bueno. Te ruego, Señor, que olvides con tu corazón amoroso todo esto que ha lastimado, Señor, a tu corazón y nos perdones. Solo tú puedes cambiar todo, Señor. Danos una nueva oportunidad de vivir de la mejor manera para ti y a tu servicio, mi Dios. Llévate esta plaga lejos del mundo entero, mi Dios. Sánanos y sigue amando a tu creación, que con tanto amor la hiciste. Te lo pido, mi Dios, bendito en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos abra, Señor, los ojos, Señor, que nos quites las vegas espirituales, Señor, que nos hagas caminar en nuestros caminos, Señor, Padre, no en nuestra voluntad, sino a tu santa voluntad, Padre. Que recordemos tus promesas, porque es la única manera, Padre, que vamos a poder seguir en este camino, Señor. Que oremos, Señor, cuando nos sintamos afligidos, Padre, que te alabemos y te cantemos cuando las aflicciones vienen a nosotros.
Te lo pedimos, Padre mío, y en esta mañana, Señor, esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, porque tú así lo quisiste, Señor, y todos en sus casas, que es su iglesia de hoy en adelante, Señor, hasta que termine esta plaga del mal. Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor, de aquí en rodillas ante ti, Señor, porque dices que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. En estos últimos tiempos estamos viendo que los gobernantes se han arrodillado delante de ti, Señor. Entonces nosotros, ¿por qué no hacerlo? Allá en tu casa, doblega tus rodillas, híncate, Señor, pídele, Señor, perdón por todo, Señor. Te pido perdón, Padre mío, por todos mis pecados, pero también te pido perdón por todos aquellos que no lo hacen, Señor, por todos aquellos que aún siguen con su maldad, con su necedad, con su arrogancia, con su soberbia, Señor, haciendo males, Señor, robando, Señor. Te pido, ten misericordia, Padre, te lo pido, Padre mío, ten misericordia, Señor, y danos una última oportunidad, unos últimos años para poder, Señor, traer más almas a tu presencia, para que muchas almas no se mueran por sus pecados, Señor, sino que también vayan contigo, Señor, que tú los perdones, Señor, que sea un mejor mundo antes de dejarlo, Padre. Te lo pedimos, Padre, que seamos unas mejores personas, mejores líderes espirituales, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores en todas las cosas, Padre mío. Te lo pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a pasar por estas situaciones, Señor, por estas situaciones tan difíciles, Padre. Te lo pido, Señor, porque yo sé que tú entiendes todos estos sentimientos y las debilidades que tenemos como humanos, porque tú las tuviste, Señor, morando en esta tierra. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos des fuerzas para poder seguir, Padre. Que nos quites todas las tentaciones, malos pensamientos, quita toda discordia, todo, Señor, discusiones. Te lo pido, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre. Bueno, pues agradezco mucho a todas las personas que nos vieron el día de hoy ahí en sus casas, a todos los hermanos que nos están escuchando en sus casas, y olvidar que no solamente el día de hoy tenemos que escuchar o hablar la palabra de Dios, sino todos los días en nuestra casa debemos de hacerlo, de alabarlo, de leer la palabra de Dios, de orar, porque es la única manera, como hablamos en la mañana la hermana Sofía, es la única manera en que nosotros vamos a poder soportar todo esto, que nos quiten todo lo que sentimos, todas esas aflicciones, y que Dios nos dé la paz. Porque cuando tú tienes a Dios en tu vida, hay paz en medio de la tribulación. Agradezco a toda la gente, que Dios me los bendiga, y el próximo domingo pues estamos aquí presentes. Un aplauso al Señor, por favor.